Bueno, sí. O somos víctimas de las circunstancias y vamos como la plumita de Forrest Gump volando por los aires y, y volando según el viento y según la corriente que hay de viento. Esa es una opción, ser víctimas, caer en la silla del sufrimiento, caer en las quejas, caer en las lamentaciones, caer en el yo no puedo, no, no, no voy a llegar, no, a mí se me complican los horarios, no, hoy no voy porque me duele el pie. No, en realidad, y bueno, es infinita la cantidad de excusas que tiene la mente del ser humano, es infinita. O me quedo ahí en esa situación infinita de excusas, no llego, no puedo, no voy, cómo a mi edad voy a empezar a estudiar, cómo a mi edad, y empezamos ahí, empezamos a contarnos esa película y esa novela una y mil veces, una y mil veces repitiéndome lo mismo, una y mil veces quejándome, y al final, vos sabés que al final lo hubiera hecho, me hubieran dado los tiempos, y al final no me animé, pero lo podía haber hecho, ahora pensándolo, lo podría haber hecho. ¿Saben cuántas cosas podríamos hacer? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas nos están esperando? ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo? ¿Cuánto de vivir estamos perdiendo? ¿Cuántas situaciones hermosas para disfrutar, para estar felices? Pero bueno, elegimos el sufrimiento y a mí me pasa todo y viste, y sí, eh, la verdad que a mí las cosas no me salen bien, viste. No sé, debe ser de familia. Tengo mala suerte, viste. Qué bueno vos, qué bueno, qué suertuda que sos vos, ¿eh? La verdad que sí. No, no, yo en cambio, viste, tengo una mala suerte, no sé, estoy meada por un dinosaurio y no me salgo de esa posición. Bueno, ahí está el tema. ¿Puedo salir de esa posición, profesora? Sí, sí, podés. Todo depende de vos. No depende del vecino, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu tatarabuelo. Depende de vos. Exclusivamente de vos. Y te digo, por primera vez, si parás un poco el automático de tu vida, tenés que empezar a hacerte cargo de tu vida y dejar a un lado las excusas. ¿Las excusas de quién, profesora? Las excusas de la mente. No puedo, no llego, no tengo, y cómo voy a hacer para poder pagar, y cómo voy a hacer para
Bueno, excusas. Excusas porque ustedes saben que a la mente no le interesa que vos te muevas. Le interesa que vos te quedes siempre en el mismo lugar, repitiendo siempre las mismas cosas. Eso es lo que le gusta a la mente. ¿Y cómo puede ser eso? Puede ser porque en realidad activaste ese chip de información desde bebé. Entonces ese chip de información se activó y se repite y se repite y se repite. Desde bebé lo venís repitiendo. Entonces, obviamente que a tu mente no le interesa que la sacudas y la saques de ese lugar porque ese lugar es el único que conoce. Ese lugar donde vos estás sentada es el único que conoce tu mente. Es la famosa zona de confort. ¿Y sabes una cosa? Esa zona de confort, que no es de confort, obviamente, no me deja crecer, no me deja cambiar, no me deja moverme. ¿Sabes por qué? Porque en esa zona, ¿sabes quién habita? ¿Sabes quién está sentado al lado mío en esa silla? El miedo. Ese gran amigo que tenemos desde siempre es el miedo. El miedo no nos deja avanzar, no nos deja cambiar. El miedo. Pero bueno, llega un momento que le puedo decir a mi amigo el miedo, bueno, te agradezco mucho que hayas estado tantos años al lado mío. 20, 30, 40, 50 años al lado mío. Pero ¿sabes qué? Voy a empezar a moverme. Lo voy a intentar, ¿viste? Aunque tenga mucho miedo. Lo voy a intentar. Voy a sacar un pie, voy a sacar un dedo, aunque sea, de la zona de confort. Lo voy a hacer. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque me merezco estar bien. Me merezco lo mejor. Me merezco ser feliz. Me merezco disfrutar de la vida. Me merezco lo mejor, de lo mejor. Entonces, yo misma me voy a dar la oportunidad. No voy a estar esperando que venga alguien de afuera, externo a mí, sea mi marido, mi hijo, mi nieto, mi abuela, mi vecina, mi amiga, esperando que ellos me autoricen. No. ¿Sabes una cosa? No necesitas el permiso de nadie. Mira qué alegría que te estoy dando. No necesitas el permiso de nadie. No necesitas la autorización de nadie. ¿Y sabes por qué? Porque ya sos adulta. Sí, ya creciste. Ya no está mamá y papá que te digan lo que tenés que hacer. Que si no lo haces, obviamente se van a enojar, te van a retar, etcétera, etcétera. Ya no. Ya sos adulta. Y ya tenés que hacerte cargo de vos, hacerte responsable si las cosas te salen bien, no te salen tan bien o te salen mal. La próxima me va a salir bien. Ese es el camino. Ese es el camino. La próxima me va a salir bien. Y además, ¿sabes una cosa, amiga? A pesar de que no me salieron bien las cosas, a pesar de eso, a pesar de esta situación fea que tuve que atravesar, ¿sabes una cosa?
aprendí, hubo un aprendizaje en esa situación que no fue muy linda que tuve que atravesar. Aprendí, empecé a aprender por mí misma. O sea que la situación, amiga, no fue para ponerse a llorar, para arrancarme los pelos. No sé, eso, la decisión estaba en mí de ponerme a llorar. Si yo elegía ponerme a llorar, arrancarme los pelos, quiere decir que estoy enfocada en el afuera, quiere decir que me siento víctima de la situación y quiere decir que no tengo ganas de aprender nada. Te lo digo así. No tengo ganas de correrme del asiento de la comodidad. Bueno, podés, ¿eh? Nadie te va a retar. O por más que haya gente que te diga, che, porque va a haber gente, obvio. Che, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿A tu edad vas a hacer eso? ¿Y vas a tener energía? Che, ¿y te va a dar el tiempo? Y no tenés que dejar a los chicos, no, pero los chicos ya son grandes. Y, pero viste, los peligros que hay en esta vida. Siempre van a aparecer ese tipo de amigas o de amigos. Siempre van a estar. O de familiares, ¿no? Por supuesto. Pero todo depende de mí, de salirme, de levantarme con mucho miedo de esa silla del confort y empezar a iniciar el cambio, empezar a conocerme, a reconocerme, a darme cuenta del poder que habita en mí, de empezar a usar esas herramientas maravillosas que las tengo dentro mío y que no necesito de otras cosas externas. Bueno, es el momento. Seguimos reflexionando.